Buenos días a todos, qué bendición verlos aquí. ¿Le podemos dar un poquito más? Muchas gracias. Como bien saben, estamos en esta nueva serie de sermones hablando del corazón del hombre, cómo este corazón va a ser reformado para tener una verdadera vida espiritual. Y hoy, el día de hoy, tenemos preparado nuestro segundo mensaje de esta serie, que vamos a hablar acerca del corazón duro. ¿Qué significa tener un corazón duro? Y para eso quiero que me acompañen, por favor, a Éxodo capítulo 7, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra, Éxodo 7, del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron con Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová les había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Vamos a orar para que esta palabra alimente nuestros corazones el día de hoy y nuestras almas. Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel, es verdadera, es inerrante, Señor. Es tu voluntad revelada para nosotros. Y en este día tú quieres revelar a nuestros corazones la importancia, Señor, de tener un corazón blando, lleno de gracia para ti. Gracias, Señor, porque a través de estos relatos, a través de esta historia, a través de este registro, Señor, tú puedes marcar nuestras vidas y puedes hablar directamente a lo más profundo de nuestro ser. Y hoy te lo pedimos. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos ilumines con el verdadero conocimiento de ti y que nos hagas ser partícipes de tu perfecta voluntad, Señor, en nosotros. Gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que dirijas mis palabras, que no sean las palabras de un hombre, sino las palabras que vengan desde el mismo cielo hacia cada uno de nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta serie de sermones hemos estado viendo cómo Dios habla acerca del corazón humano, pero es el propio Dios quien irá dando luz a nuestras vidas y se llevará entonces para esto un gran conflicto interno dentro de nosotros. Si Dios quiere tratar con nuestro corazón, vamos a ver que hay un conflicto interno, hay algo que va a pasar dentro de nuestro ser, donde Dios irá mostrando más claramente cuál es el conflicto que se lleva a diario en la vida del cristiano, apuntando al blanco, al centro de tu ser, al corazón. Tu corazón y el mío serán expuestos, y es el corazón lo que Dios trata aquí como el centro de la voluntad del hombre. Hoy día vamos a ver cuál es el centro de tu voluntad y mi voluntad como hombres. Pero lo que acabamos de leer, un poco de contexto de este pasaje bíblico, es un conflicto que ya se desató. Es un conflicto moral entre los egipcios, el imperio egipcio, pero también el pueblo de Israel. Y como dijo un teólogo, en este cuadro se ve que Egipto tenía en su brazo el látigo e Israel tenía el lamento. O sea, los egipcios oprimían al pueblo de Israel y mientras los hebreos gemían por la presión insoportable que sufrían, se ve cómo se lleva a cabo un round. Y podemos ver aquí en el cuadrilátero, en una esquina a Dios, representado por Moisés y Aarón, y en la otra esquina el representante de Satanás, que es el propio Faraón que acabamos de leer aquí.
Entonces Dios ya había enviado a Moisés anteriormente, en una ocasión anterior a lo que acabamos de leer, a hablar con Faraón. Y Moisés ya le había dicho a Faraón, oye, mi pueblo tiene que ser libre porque el Dios de Israel me manda. Pero el Faraón no quiso hacer oído porque es un representante de la maldad y la oscuridad de Satanás. Solo una nota, un dato freak. El imperio egipcio tenía mucho ocultismo, mucha brujería y mucha hechicería dentro de sus filas. Lo acabamos de leer, hubo una expresión ahí de algo muy particular que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero más que eso era la oscuridad de sus corazones oprimiendo al pueblo del Señor. Entonces el faraón le había dado antes un portazo en la cara a Moisés y por eso Dios llama de nuevo a Moisés y le dice, anda ahora, pero esta es la vez definitiva, ya no hay vuelta atrás. Dile a Faraón y vas a ir con tu hermano y le van a decir que liberen a mi pueblo, si no, yo me exaltaré y haré mi obra en medio de ellos. Y es así como empieza este relato. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es que Dios habla sin ningún tipo de límites. Recuerda esto, primer punto. Dios habla sin ningún tipo de límites. Y es así como comienza este pasaje, versículo 1 y 2. Dice, Jehová dijo a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón, tu hermano será tu profeta, dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Así comienza este relato. Y vemos que en este pasaje comienza con esta orden desde el mismo cielo dada a Moisés y Aarón. Pero esto no es una casualidad porque Dios en primer lugar quiere tratar con el corazón del libertador Moisés y de su hermano Aarón. Aarón era un sacerdote. Entonces, Dios en primer lugar le habla a estos dos hombres y les dice, quiero tratar con tu corazón. Y por eso comienza diciendo, yo te he constituido Dios para Faraón. Tú vas a ser el que va a hablar delante de Dios como Dios a Faraón. Faraón se tiene que inclinar hacia ti, pero Dios tiene primero un trato con este par de hombres. Ahora, ¿cuál es el problema de este libertador? ¿Cuál es el problema de Moisés? El problema de Moisés es la debilidad que él tiene. Moisés está muerto de miedo. Moisés está débil. Moisés no está confiando en Dios y esto resulta a causa de su incredulidad. Y esto parece paradójico. El hombre que es escogido por Dios, el hombre que es levantado para liberar una nación, ahora está temblando y está muerto de miedo. Por eso en el capítulo anterior, en el Éxodo 6, 29 y 30, miren lo que se nos cuenta del propio Moisés. ¿Cuál es el corazón de este libertador? Dice lo siguiente. Entonces Jehová habló a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Pero ¿cómo respondió Moisés? Versículo 30. Y Moisés respondió delante de Jehová, yo soy torpe de labios. ¿Cómo me va a oír a mí Faraón? Si soy torpe de labios, no sé hablar, no tengo poder ni autoridad para hablarle a este hombre que dirige todo el imperio, que dirige todos a estos humanos que oprimen al pueblo, no tengo cómo hacerlo. Estoy muerto de miedo. Por lo tanto, Moisés interpone excusas por temor o por inseguridad. Pero Dios vence su inseguridad del corazón en primer lugar. Y por eso Dios no ve los límites, ni en Faraón, que es un pagano, que es el contrario a Dios, pero tampoco en su siervo, que está siendo incrédulo y que está dudando del llamado del Señor. Por eso Dios apunta no al problema de su boca. Dios no se preocupa tanto del lenguaje, de los labios, de la torpeza de labios de Moisés, sino que apunta al problema más profundo de él, que es su propio corazón, la incredulidad que está en el que es escogido por Dios. Esto será una lección, en primer lugar, para Moisés, más que para Faraón. Esto nos habla acerca de este mensaje en particular, que el corazón es el centro del mensaje de Dios, y Dios habla a nuestros corazones. Por eso esta serie se trata acerca de nosotros mismos delante de Dios, porque Dios trata con nuestra incredulidad, con nuestra inseguridad, cuando Dios nos ha estado hablando. ¿Cuántos domingos te has presentado aquí? Ya llevamos 4 meses reuniéndonos, todas las semanas, donde el Señor te ha dicho las mismas palabras que le dijo a Moisés. Yo soy Jehová, yo te estoy hablando, yo te estoy diciendo lo que debes hacer ante Faraón, ante tus enemigos, ante el mundo o ante tu propia vida. ¿Qué hay en tu corazón? Y eso es lo que refleja la inseguridad y, ojo, la incredulidad que puede haber en nosotros.
Primero Dios quiere tratar con tu propio corazón débil, tal vez endurecido a causa del pecado, de la incredulidad como Moisés, porque en lo nominal podemos ser cristianos, pero en lo práctico podemos ser completamente ateos. Podemos venir una vez a la semana, llenarnos aquí del lenguaje cristiano, decir, no, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, pero en la profundidad de tu corazón puedes ser un ateo, puedes tener una ortodoxia muerta, un ateísmo práctico. Esa es la verdad. Y esto es lo que está pasando con Moisés, y esto es lo que Dios decide tratar primero con el libertador antes de dar la libertad al pueblo. Entonces, ¿cuántas veces hemos venido a responder el llamado de Dios con excusas? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado, pero has puesto excusas? No, ¿sabes qué, Señor? Todavía no. No es mi momento. No, cuando yo, en un año más, Señor, cuando esté toda mi familia conmigo, o cuando la iglesia crezca al doble o al triple de esto, ahí sí me voy a comprometer, porque ahí sí que voy a estar preparado. ¿O cómo has reaccionado cuando el mundo te cierra la puerta y tú estás delante del mundo como tu enemigo? ¿Cómo has reaccionado? ¿Qué ha pasado con tu corazón cuando el mundo nos cierra la puerta? Cuando vemos un mundo duro afuera de estas puertas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay duda? ¿Hay incredulidad? ¿Hay vergüenza de estar sintiendo y viviendo esta fe verdadera? Y tratamos de ocultarla y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo soy torpe de labios, yo soy torpe de manos, yo soy una persona torpe. Por favor, no me mandes a mí a predicar el Evangelio porque yo no estoy preparado. El problema que vemos aquí en Faraón es la incredulidad que endurece su corazón, pero también vemos la incredulidad de Moisés, que también está endureciendo su corazón y le está presentando excusas delante de Dios. Pero fíjense que ambos no confían en Dios. Uno lo hace para atrapar a este pueblo, para oprimir a un pueblo y decir, yo no voy a dejar hacer nada al pueblo de Israel, pero el otro no confía tampoco en Dios para liberar al pueblo. Los dos tienen el mismo problema. Por eso Dios decide tratar la dureza de la incredulidad con uno y también con el otro en este pasaje. Entonces no creas que la misión de Dios o el mensaje de Dios al creyente está situado solamente para la iglesia, en un contexto de iglesia. El mensaje cristiano es para el mundo también. El mensaje cristiano, y Dios nos llama a tener esta experiencia de vida eterna desde ahora para siempre, para que tú vayas al mundo y te peguen portazos en la cara. De eso se trata. Si quieres vivir verdaderamente una fe verdadera, un corazón que no esté endurecido por el pecado, entonces debes entender que esta misión es más grande que 4 paredes, es más grande que el salón de un colegio, es más grande que una denominación cristiana. Es un mensaje global de vida o muerte. Por eso tú y yo hemos sido considerados por Dios, hablados por el mismo Jehová que le habló a Moisés, y nos debemos levantar sin duda, sin temor, sin vergüenza, sin dudas en nuestros labios para ir a anunciar el gran mensaje de la salvación de nuestro Señor. No importa la dureza que tengamos enfrente, es Dios quien comisiona a los suyos. Por eso podemos preguntar, ¿a qué le temes? ¿Qué es lo que te da temor, vergüenza o peor aún, a quién le temes? Porque a veces podemos temernos a nosotros mismos. No, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me van a ver? ¿Qué va a pasar conmigo si ahora se enteran que soy cristiano? Si ahora se enteran que yo tengo que ir a anunciar estas verdades. No, voy a ser el fanático de los apoderados del colegio. Voy a ser el fanático del grupo de amigos. Voy a ser el retrógrado ante el mundo. No, ante mi familia voy a ser el canuto extremo, ¿cierto? El que retrocede en el tiempo. Pero no es así. Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, vas a ir donde esta persona que se cree Dios en la tierra, yo te constituiré como Dios para él, porque no es un favor que te estoy pidiendo, es una orden. Yo no te estoy enviando para que tú me hagas un favor viniendo a mi presencia. Mi presencia está contigo para enviarte a aquellos que están oprimidos. Sin un libertador como Moisés, no hubiese habido liberación de un pueblo completo. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos también a nosotros. Qué distinto sería si siempre nuestra fe se basara en esta ordenanza. Si fuéramos obedientes delante del Señor, en el Dios que nos ha demandado traer libertad a un mundo que está oprimido por el pecado. A la familia nuestra que está oprimida por el pecado. Qué distinto sería
si no pusiéramos excusas, si no tuviéramos dudas, si nuestro corazón no estuviera endurecido por la duda y por el pecado y la incredulidad para poder anunciar a otros el Evangelio. Qué distinto sería la iglesia cristiana. Qué dominante sería la iglesia cristiana en todas las esferas de la sociedad. Y esa es una tarea que debemos cumplir. Entonces, ese era el primer punto, que Dios no tiene ningún tipo de límites, ni con un pagano como Faraón, ni tampoco con sus siervos. Dios no mira tus límites, sino que Dios te equipa por medio de su gracia. Segundo punto, a los que se creen dioses, vemos en el pasaje, Dios los endurece. A los que se creen dioses, Dios los endurece. Dios fue quien endureció el corazón de Faraón, es lo que nos dice este relato bíblico. O como dice John Piper, él usó el odio de los egipcios contra Israel para levantar una redención. Sin el odio, sin la dureza de ellos, Israel no hubiera salido nunca en libertad. Sin la dureza, sin el odio de este mundo, sin este malvado corazón de Faraón, con su hechicería, con su brujería, con todo el ocultismo que tenía, el pueblo de Israel jamás hubiese experimentado una libertad. Y sin libertad no hubiese venido nuestro Mesías. Entonces fue por el designio de Dios, por el decreto de Dios, que predestinó e hizo que el corazón de este hombre fuera endurecido. Y aunque suene duro escucharlo y leerlo aquí, es Dios quien está diciendo: yo endurezco el corazón de Faraón. En la condición y en la determinación de Faraón. Dios lo entregó a su propia dureza. Lo endureció no por ser cruel, sino para dejarlo en su propia justicia y en su propia maldad. Dios entregó a Faraón a su propia maldad, a la propia dureza de su corazón. Fíjense lo que dice Éxodo 10, capítulo 1 y 2. El propio Dios habla acerca de esta dureza y dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón. Entre paréntesis, Dios habló 9 veces con Faraón. Las 9 veces Faraón dijo que no. Porque yo he endurecido su corazón, dice el Señor, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos todas las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Dios permite endurecer el corazón de este hombre a fin de mostrar sus maravillas frente a los que se jactan delante de él. Por eso en el original este pasaje, cuando dice que Dios endurece a Faraón, el verbo en realidad quiere decir presionar. Dios presionó a Faraón para que mostrara el verdadero Dios de su corazón. Y Faraón decide decir: yo soy mi propio Dios. Yo soy quien oprime al pueblo y me enaltezco en oprimir a este pueblo. Dios presionó a Faraón endureciéndolo, y este fue expresado en su obstinación y su dureza en 9 oportunidades. Dios habló 9 veces y le dio 9 oportunidades a Faraón, pero el corazón de ese hombre, lleno de pecado, estaba completamente endurecido. Una muestra de esto es Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2. Nuevamente, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Esta fue la primera vez de las 9. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió. ¿Cómo respondió? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo. Yo no conozco a Jehová, dijo Faraón, ni tampoco dejaré ir a Israel. Por eso te has preguntado por qué Dios permite la maldad en el mundo. ¿Por qué hoy día, mientras nosotros estamos acá, afuera, en el mundo, en otros lugares, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, en estos momentos se están cometiendo actos de profunda maldad? ¿Por qué? La respuesta es para mostrar quiénes verdaderamente son sus hijos. Quienes no se inclinan ante la incredulidad, no se inclinan ante la dureza del corazón, no se inclinan ante el temor ni la duda, sino que muestran las maravillas del verdadero Dios. Y solo para profundizar un poco en este punto, en el mundo hoy día hay 7 países que han legalizado la eutanasia libremente. Ante cualquier diagnóstico tú puedes pedir ser asistido en tu propia muerte, un suicidio asistido. Hay millones de personas que tienen hoy la facultad legal
para terminar con su vida. ¿No es eso dureza del corazón? ¿No es eso ceder ante la dureza de la propia duda, la incredulidad ante el Señor? O peor aún, hay 75 países en el mundo que han legalizado el aborto libre en todas sus causales, es decir, la muerte indiscriminada, disfrazándola de legalidad y libertad, pero es totalmente esclavitud. ¿No es eso dureza del corazón? ¿No es eso ceder ante la dureza del pecado? ¿No es eso asesinar personas libremente, sin cargo de conciencia, diciendo lo mismo que el faraón? Yo no conozco a Jehová, no conozco al autor de la vida. Yo soy quien dirige y quien dice quién tiene que vivir y quién tiene que morir. Eso es creerse Dios en la tierra. Eso es tomar atribuciones de Dios en la tierra. Ojo, esa es la dureza del corazón, la que Dios permite para demostrar y para que se levante un clamor en el mundo diciendo: necesitamos vida verdadera, necesitamos libertad verdadera, y esa vida y libertad verdadera se encuentra solamente en Jesús. Fíjense lo que pasa con estos hombres en el capítulo 7, versículos 4 y 5. Dios le dice a Moisés y a Aarón: Faraón no los va a oír. Así comienza. Ustedes van a ir ante este hombre con completa maldad y el faraón no los va a oír. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos y mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Y sabrán, dice el 5, los egipcios, que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Por razones como estas, por estas bestialidades que cometía Egipto, Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar con mayor gloria la expresión de su poder libertador en medio de ellos. Dios va a extender su brazo y en medio de la opresión va a sacar a los suyos. Pero esa extensión de su brazo es, primero, en rescate de su pueblo, pero también el brazo de Jehová va a traer condenación y va a traer la paga de la maldad, del endurecimiento del corazón, de los que no quieren servir al Señor, de los que no quieren venir y humillarse ante el Señor. Ahora pregúntate a ti mismo: ¿a dónde está corriendo tu corazón? ¿A la dureza de este mundo, sus placeres que te endurecen? ¿O a las maravillas del Dios que viene con su brazo extendido a liberarte? ¿Dónde está yendo tu corazón? Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13 nos dice lo siguiente: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño, dice, del pecado. Y esto es lo que causa el pecado en el hombre. La consecuencia del pecado, la consecuencia de la virtud del pecado, y que si tú perseveras en el pecado, esto va a endurecer tu corazón con incredulidad. Y esto es lo que estaba pasando con Moisés en un aspecto, pero también mostramos el endurecimiento de Faraón. Pero la palabra de Dios nos llama a hacer justamente lo que estamos haciendo en este momento, en este lugar y ahora. No permitiendo la dureza progresiva de un corazón. ¿De qué manera? Exhortándonos, animándonos, recordándonos el Evangelio, que tu corazón no puede seguir duro con el pecado, tu corazón no puede seguir incrédulo con el pecado, tu corazón no puede estar temeroso por el pecado, sino que debe estar en la presencia del Señor, buscando la libertad que hay en Cristo. Exhortándonos unos a otros para no ser duros y no perseverar en la dureza del pecado, que es tan insensible como para matar personas en el mundo legalmente, sin sentir un cargo de conciencia y una pizca de resentimiento, y disfrazarlo incluso de libertad, de derecho humano. Pero el Señor no ha dicho esto. Por eso, el mensaje de libertad del Evangelio, de libertad a tu corazón, lo estamos repitiendo domingo a domingo, día a día, viernes a viernes, miércoles a miércoles. ¿Por qué? Porque es necesario que nos repitamos esto para que no perseveremos en la dureza del pecado. El pecado te endurece. No corras al pecado. Déjate moldear blandamente con la ternura de la gracia del Señor. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Buscando arrepentimiento y fe. Todos los días venir a los pies del Señor y decir: Señor, me arrepiento de mis pecados y creo que tú puedes salvarme de este pecado.
Señor, me arrepiento de mi incredulidad, del miedo, del temor, de la vergüenza. Me arrepiento de esto. Dame la confianza. Muéstrame que tú estás conmigo como estuviste con Moisés. Por eso el pecado, según el texto que tenemos, parece ser un poder natural con el que puedes controlar tu vida, pero no se compara con el poder soberano de Dios, de la libertad de Dios. Por eso la vara de Cristo, que se ve acá, puede vencer la multitud de otras varas. Tenemos que rendirnos ante el poder redentor del verdadero Dios, que así como habló Moisés, también te está hablando hoy. La vara del Señor está contigo. El apoyo del Señor, de este sacerdote de Aarón, está contigo. Dios en Cristo te entregó a su Hijo como una vara para que te apoyes en Él y tu corazón no se endurezca. Otra cita de John Piper dijo lo siguiente: el propósito del endurecimiento está ligado, está unido al propósito de las maravillas del Dios que liberta. Si tú ves dureza en este pasaje, también ves la expresión de la completa libertad que hay en Dios. ¿Quieres saber por qué existe el mal? Para que veas que solamente por gracia ya no perteneces ahí. ¿Por qué Dios nos muestra el mal? Para que veamos que el pueblo del Señor no pertenece a ese mal. Fuiste rescatado de ese mismo mal, o peor, fuiste rescatado de tinieblas a su luz admirable por el puro afecto de su voluntad, como dice el apóstol Pablo. Ahora la luz de Cristo resplandece más para ti, para que muestres las maravillas, el brazo extendido de redención que Jehová tiene para los suyos, las riquezas que hay en tu Redentor. Por eso el sufrimiento de este mundo, la maldad de este mundo, aún tu propia condición de pecado, no toma por sorpresa a Dios. Fíjense que Dios le dice a estos hombres, van a ir donde Faraón y Faraón les va a decir que no. Esto no es una sorpresa para mí. Yo sé que hay maldad en el mundo y va a haber maldad en el mundo, pero ustedes van a expresar la libertad de un pueblo. Ustedes no van a ser objeto de la misma maldad y la misma incredulidad de Faraón. Van a ser completamente distintos. Y esto es lo que Éxodo 14, 17 y 18, Dios sigue diciéndole al pueblo y hace un contraste, fíjense. He aquí, dice el Señor, nuevamente, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y dice el Señor, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. El que quiera venir a competir conmigo, dice el Señor, me va a ver, va a conocer quién soy. El que me está llamando y quiere contender conmigo y quiere presentar su dureza ante mi presencia, entonces verá el brazo extendido de Jehová. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, dice el 18, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. El endurecimiento de los necios de este mundo, aquellos que se levantan en contra del mensaje del Señor, aún así están glorificando a Dios. Dios se va a glorificar en su propia justicia contra ellos, contra los que perseveran en el pecado. Porque estos que se levantan como dioses en el mundo, que creen que cada uno es su propio Dios y que cada uno es el dueño de la vida y la muerte, le gritan al mundo que necesitamos redención, que necesitamos gloria, que necesitamos paz. Eso es lo que la maldad hace, y por eso Dios permite la maldad, para que la tierra gima libertad, para que la tierra gima la libertad solamente que hay en Dios, y que tú como pueblo de Dios la tienes. Dios se está revelando y Dios te está hablando a tu corazón, te está diciendo, yo me voy a glorificar en este mundo. Toma entonces la mano extendida de Jehová y no te apartes de él. Y eso nos lleva al tercer punto de este sermón. Dios vence al mal del corazón duro. Vemos el enfrentamiento, vamos a ver el enfrentamiento que hay ahora entre Faraón en este cuadrilátero y Dios. Si Faraón os respondiere diciendo, dice el 9, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Dios hace aquí un milagro probatorio. Dios le dice, Faraón va a estar endurecido. Lo más probable, le dice el Señor, y lo más seguro es que le va a decir,
Ya, a ver, hagan un milagro para creer que Jehová está con ustedes. Y esto pasa. Ocurrió. O sea, se nos da por hecho que Faraón nuevamente está endurecido. Dios hace el milagro probatorio de convertir la vara de Aarón en serpiente, porque Moisés escribe esto para demostrarnos una vez más la dureza del corazón de este hombre y del pueblo egipcio, ahora que pide un milagro para probarlo. Por lo tanto, echaron la vara de Aarón al piso y se convirtió en serpiente. Y el pasaje también nos cuenta que los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo. Él quiso competir hasta ese punto con Dios. Y les dijo a sus hechiceros, hagan lo que sea, hagan el machitún que sea, pero conviertan las varas en culebra y compitan con Dios. Ahí está mi nombre. La serpiente que gane es el Dios verdadero. Y esto lo hicieron por la profunda raíz de hechicería y bestialidades y brujería que practicaban los egipcios. Pero aún así, viendo el milagro de Dios, el corazón de Faraón estaba endurecido, no comprendió, no se sometió ante la señal del milagro, sino que quiso competir con Dios. Por lo tanto, la vara de Aarón se convirtió en esta serpiente. Y la pregunta es, ¿por qué no se convirtió en un rayo? ¿Por qué no se convirtió en un elefante? No sé. ¿Por qué se convirtió en este animal, en una serpiente? Porque la serpiente es la figura que usaban los propios egipcios en sus palacios. El gran dios que tenían los egipcios era una serpiente. Por lo tanto, Dios le está mostrando con esta figura, paradójicamente, y le dice, ¿ustedes creen en un Dios poderoso? El verdadero Dios poderoso está delante de ti, está en tus pies ahora. Míralo. El gran Dios que ellos tenían era esta figura de serpiente, a lo que Dios les muestra que el verdadero Dios es el que está llamando a la libertad de su pueblo. No solamente está presente, sino que quiere llamar y quiere libertar a un pueblo. Pero en la Biblia también tenemos la figura de la serpiente, que es símbolo de maldición. ¿Recuerdan el huerto del Edén? Satanás tomó la figura de serpiente y tentó al hombre y a la mujer. Y lo vemos desde el huerto del Edén, que es este ser maldito por Dios para que se arrastre para siempre. Pero veamos lo que pasó a continuación. Versículo 12. Echó cada uno su vara, ambas se volvieron culebra, dice el versículo 12, pero la vara de Faraón devoró las varas de ellos. Esto nos recuerda una gran verdad. Aquel que se hizo maldición por nosotros en la cruz, para demostrar el verdadero poder que hay en este mundo. El mundo no es poderoso en sí mismo, es poderoso porque uno habitó en este mundo y fue y cargó toda la maldición de todo su pueblo en una cruz. Se hizo maldito por ti y por mí. Frente a los otros poderes, el poder redentor de Jesús es el poder de la libertad a los cautivos, la glorificación de Dios en él, porque maldito todo aquel que está colgado en un madero, dice la palabra de Dios. Se hizo maldición por nosotros, devoró la maldición de la caída, devoró la maldición del pecado, devoró la maldición de la maldad y de la muerte, y tomó la muerte en sus propias manos y venció a la muerte. Venció la dureza del corazón y de la maldición de la ley. Si antes la ley nos maldecía y nos decía eres culpable, porque eso hace la ley. Es un espejo para nosotros. Nos muestra que no somos santos, que no somos rectos. Si la ley antes hacía esto, Jesús tomó la propia ley y murió pagando por ti y por mí. Se hizo serpiente. En una vara, en una madera se colgó para convertirse maldito por ti y por mí y tomar tu maldición en una cruz. Por eso cuando crucificaron a Jesús, se llevó a cabo la misma figura, con una muerte en una cruz. La misma muerte fue vencida. Cuando Éxodo nos habla de que una serpiente devoró a las otras, en el original quiere decir que las destruyó por completo. Eso quiere decir las devoró, las destruyó, las aniquiló, las despedazó por completo. Y esto me recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, 13 al 15 del propio Señor Jesús. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí viene lo bueno, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en una cruz, la destruyó por completo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje
de Éxodo no nos cuenta el relato de qué serpiente fue mejor que otra. Nos cuenta el mejor relato de un triunfo. El que cargó tu muerte, el que se hizo maldito por ti y por mí, en una cruz exhibió a todos los principados, todas las potestades, todo el decreto que te decía que eres culpable, Cristo lo publicó y lo triunfó sobre ellos en la cruz. Jesús ha vencido la muerte por ti y la despedazó por completo, como estas dos serpientes pelearon, y la vara de Aarón despedazó a las otras. Así Jesús ha vencido la muerte por ti, la despedazó por completo. Todo el peso condenatorio de tus pecados está en el cuadrilátero de la cruz y ahora no puedes dudar. Todo este conflicto interno tiene su lugar, tiene su victoria en la cruz, con el que se hizo maldito por ti y por mí. Todos nuestros pecados pueden estar arrojados como serpientes. Puedes estar completamente desesperanzado porque las serpientes andan ahí en tus propias piernas. Pero ojo, el Señor vence toda maldición y toda esclavitud y toda dureza de tu pecado en Él. No decide demostrarlo externamente. Él toma y devora toda la maldición, haciéndose maldición por ti. Ha devorado la paga del pecado, la dureza de tu corazón, para darte un corazón vivo y tierno, y no incrédulo, sino crédulo para Dios. Jesús es la vara por la cual hemos recibido libertad y un sacrificio y un sacerdocio perfecto. También se volvió una serpiente arrojada para pagar tu precio en condenación en su propia carne y sangre, para que ya no vivas como un afligido, como alguien lleno de dudas, como un azotado por el endurecimiento de los pecados propios o de otros, sino que ahora puedes vivir en completa libertad de toda opresión. La pregunta para ir terminando este mensaje: ¿qué tengo que hacer con este mensaje? ¿Qué hago con lo que estoy escuchando? Déjate alcanzar en tu corazón a reconocer la dureza que hemos experimentado y que tus oídos en el centro de tu vida despierte un corazón arrepentido, un corazón que no se endurezca más por el pecado. Mira a la cruz, mira a este que es la vara del sacrificio, la vara que se hizo serpiente, ahora convertida en maldición por ti. Y por fe, solamente por fe, apunta solo a su representación en esa cruz. No luches más con la bondad del Señor. No luches más levantando excusas al Señor, porque Dios no quiere escuchar excusas en ti, quiere escuchar arrepentimiento y verdadera fe, verdadera creencia, que Él es tu Dios, quien te liberta del pecado y de la muerte. Y en un mundo lleno de corazones duros afuera, en un mundo lleno de maldad afuera, nosotros debemos ir y demostrarle a este mundo que somos aquellos que han sido transformados por el Señor, que nuestros corazones ya no están endurecidos, están dulcemente tratados por el Señor. En tus actos, en tus palabras, en tus omisiones, en tus pensamientos, en tu propio corazón. Eso es lo que la palabra del Señor nos anima con este pasaje. En un mundo lleno de corazones duros, es Jesús quien nos da plena libertad en Él, un corazón que está vivo para Dios. La buena noticia de este mensaje es que puedes vivir completamente y plenamente para Dios. No endurezcas más tu corazón. No te endurezcas más en tus pecados. Corre al trato del Señor, porque es bueno. Corre al brazo extendido de Jehová, que te rescata, que te salva, que te anima, que te hace volver al hogar donde está Él. Disfruta esta vida espiritual con el Señor. Sol y Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Vamos a orar. Amado Dios, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. En tu presencia hay delicias a tu diestra. Y es en tu presencia, Señor, en la que hoy estamos ofreciendo hoy nuestro corazón. Señor, tú examinas lo más profundo de nuestro ser, el centro de lo que somos. Y oh Señor, si en nosotros hay incredulidad, si en nosotros aún existe esta duda de quién eres tú, si aún en nosotros existe esta duda de qué es lo que harás con nosotros, cuál es la redención que tú has hecho por nosotros, oh Señor, toma nuestros corazones duros y véncelos. Toma nuestros corazones duros, Señor, y trata con ellos. Y te pedimos hoy, Señor, que hagas tu obra espiritual en cada uno de nosotros.
no por señales externas, sino en lo más profundo de nuestro ser. Que nos podamos deleitar solamente en ti. Que podamos plenamente vivir para ti y poder experimentar una plena vida solamente en Jesús. Que entendamos que toda la maldición del pecado tú la cargaste en una cruz y nos diste libertad para vivir esta vida. Que nuestros corazones endurecidos sean quebrantados por tu gracia. Que nuestros corazones, Señor, duros por cada pecado, por cada desobediencia, por cada duda, Señor, por cada incredulidad, sean tratados por ti. Solamente por ti. Y te pedimos, Señor, que hagas tu obra espiritual en nosotros como iglesia. Bendice a esta iglesia, Señor, esta pequeña congregación que está creciendo para ti, para tu gloria. Que seamos tratados siempre con tu palabra, que seamos siempre, Señor, fortalecidos, Señor, y tratados por tu propio consejo en nosotros. Que tu palabra se haga real en nuestras vidas, Señor. No queremos ser oidores de tu palabra, sino queremos ser hacedores, Señor, de tu palabra, la cual ablanda y trata con nuestros corazones duros. Te pedimos todo esto por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.